Hola, soy Ricardo Preda, abogado penalista. Vengo a hablar sobre la colisión que existe entre la libertad de circulación y la libertad de protesta. Esta es mi clase política por Latitud 25. Si te gusta, compartí, dale like para que otros lo puedan ver. Bueno, en la Cámara de Senadores se archivó un proyecto de ley que generó un debate entre la libertad de circulación versus la libertad de protesta. Al menos la cuestión se planteó de esta manera. Quienes señalan de que hay una afectación de la libertad de circulación pretendieron establecer una ley penal específica que castigara los cierres de ruta. Los cierres de ruta deben ser entendidos no como un episodio aislado, sino como un fenómeno un fenómeno dentro del cual se pueden realizar varias conductas. No solamente el específico de una vía y cerrarla, sino dentro de esto se puede producir también tipos de lesiones a las personas que circulan, pueden ser ataques a la libertad, incluso a la libertad ambulatoria, porque han habido casos en el pasado donde hubo privaciones de libertad a sujetos que, por ejemplo, camioneros que no se querían plegar al paro de sus colegas y fueron retenidos. O sea, si yo soy un ciudadano que circula por la ruta, a mí no me permiten pasar, pero yo puedo retroceder. Esto es un ataque a lo que se llama la libertad de decisión y se castiga a través de un delito que se llama coacción. ¿Dónde está la coacción? Entre los hechos punibles contra la libertad. La coacción tiene la coacción simple y la coacción agravada. La agravada es cuando amenazo en dañar la vida o la integridad física. Si yo con un palo le digo a alguien que si cruza por acá va a recibir palo, entonces hay una coacción agravada. Es decir, uno de los hechos que ocurren en el fenómeno cierre de ruta ya está cubierta por el artículo 121 del Código Penal. Si yo, camionero, que no me quiero plegar, no me dejan pasar, pero tampoco me dejan retroceder, estamos hablando de lo que se denomina una privación de libertad. Es decir, tal vez a nosotros nos suena el secuestro. El secuestro es un tipo agravado de privación de libertad donde se pide plata a cambio de liberarle al sujeto. Pero el tipo base del secuestro es la privación de libertad. A este sujeto se le priva de la libertad y a este, que no puede cruzar por acá, se le coacciona. Entonces, acá en un fenómeno de cierre de ruta donde haya ocurrido estos sucesos, hay una privación de libertad por este sujeto, y si acá hay 100 personas, no hay una coacción grave, hay 100 coacciones graves. Acá tenemos que pensar de que si hay 100 coacciones graves más una privación de libertad, el marco penal ya puede llegar a 4 años y 6 meses. Lo más seguro es que habiendo tantas coacciones, a la hora de medir la pena, yo me acerque más a este techo que a la parte baja de la... ¿Qué plantea el proyecto? Un marco penal máximo de 6 años. Si acá se le tiraron piedras a los que circulaban o a los que pretendieron pasar, estamos hablando de un hecho punible que se llama perturbación de la paz pública. Y esto es importante diferenciar porque quienes están en este extremo dicen, acá se quiere atacar la libertad de protesta. La libertad de protesta no implica que yo arroje piedras a las personas que quieren circular por un lugar. Y la perturbación de la paz pública no tiene nada que ver con la época de Stroessner y no tiene nada que ver con eso, sino el que desde una multitud comete hechos violentos contra bienes o contra personas que circulan. Entonces, si yo tengo una perturbación de la paz pública más una coacción, ya tengo un marco penal de 7 años y 6 meses posibles. Ya más pena de lo que podría tener el proyecto que plantean quienes están en este extremo. ¿Cuál es el problema? Y eso es una cuestión muy típica en Latinoamérica, cuando yo creo un delito específico para un asunto muy específico, adolece una cuestión. Todo lo que suceda dentro de este fenómeno solamente se va a querer atender a través de esa ley. ¿Qué significa eso? Que si dentro de este fenómeno alguien le dispara a alguien que quiere cruzar, van a decir, esto es
cierre de ruta. Eso no es cierre de ruta, eso es un homicidio en grado de tentativa. Así que esa es la cuestión conceptual de quienes pretendieron imponer una ley. Y el error conceptual de estos es que esto no es un derecho absoluto y la libertad de protesta no me habilita a mí a violentar derechos de terceros. Y por último, ¿cuál es el problema de la ley? Ya desde un punto de vista estrictamente técnico. La ubicación sistemática. Está dentro del artículo 216, que es un hecho punible que está vinculado al tránsito terrestre, que es poner en peligro la seguridad en ese tránsito. ¿Qué puede suceder? Que dentro del fenómeno cierre de rutas, si los que cerraron dejaron objetos acá, van a cometer este delito, pero no por la modificación de la ley, sino porque al dejar objetos acá en la banquina, después de que abrieron la ruta, ponen en peligro la seguridad de la gente que va a comenzar a circular nuevamente por acá. Si ellos querían realmente cubrir una hipótesis de libertad de circulación como algo, tenían que haber visto dentro de este capítulo, pero igual va a tener siempre un problema. Tampoco esto es una cuestión que se pueda proteger muy específicamente por el derecho penal bajo el riesgo de que no se afecten otro tipo de derechos. Así que, lamentablemente, toda confrontación de extremos tienden a confirmar de que ninguno de ellos es correcto y que la solución se halla por el medio y no por los extremos.